Luis, el hablar de los cristianos evangélicos como hermanos separados o hermanos esperados no ayuda en nada a nuestra sociedad ni a la iglesia. Quiso decir que yo incité al odio y estaba faltando el amor cuando los llamaba hermanos separados o hermanos esperados. Y esto no es así. Ciertamente que yo los llamo hermanos separados, pero no es un insulto. ¿Saben qué significa separado? Que antes, cuando Cristóbal Colón llegó a nuestras tierras, 1492, todos los cristianos teníamos un nombre, la Iglesia Católica. En el año 1520, Martín Lutero hizo una separación. Eso no es un insulto, eso es una verdad y usted lo sabe en la historia. Si yo digo hermano separado, es porque se ha separado y no es un insulto. Martín Lutero fue un fraile católico. Entonces, ¿por qué si él siendo un fraile católico, él se separó o él se fue de la Iglesia Católica? Deberían ustedes ver, hay una película de Martín Lutero, o pueden ver la biografía, tiene una película muy, muy linda. Él siendo fraile católico, él tenía acceso a la Biblia. Entonces, ¿qué sucedió? Él comenzó a leer la Biblia y se dio cuenta de que lo que te enseña la Iglesia Católica no está en la Biblia, son malas interpretaciones de los sacerdotes católicos. Entonces él empezó a leer la Biblia y encontró como 30 o 40 o más doctrinas que no son bíblicas. Por eso es que Martín Lutero se fue de la Iglesia Católica. Además, en esos tiempos la gente no sabía leer y tampoco le daban la Biblia para que lo lean, sino que solamente eran pocos los que podían leer la Biblia. Y entre eso estaban los sacerdotes y los frailes. Y es por esta razón que cuando Martín Lutero leyó la Biblia, la empezó a estudiar, se dio cuenta de que era totalmente incorrecto la mayoría de las doctrinas que te enseña la Iglesia Católica. Además, la Iglesia Católica no escribió la Biblia. Las personas que lo escribieron fueron personas judías, personas del país de Israel. Jesucristo era de Israel, no era de Roma. Los apóstoles y los primeros cristianos también eran judíos, eran del país de Israel, del continente de Asia. Entonces, cuando dice la Iglesia Católica Apostólica Romana fue la primera, no fue así porque los primeros cristianos no se llamaban católicos, se llamaban judíos mesiánicos. En ese tiempo la religión era el judaísmo y todo el judío que aceptaba a Jesucristo como Señor y Salvador se le llamaba judío mesiánico. El apóstol Pedro y todos los apóstoles y todos los demás judíos se les llama hasta hoy en día judíos mesiánicos y esa religión todavía existe. Usted tiene que busquen en internet, en Facebook, grupos de judíos mesiánicos. Y siempre te enseñan que los católicos son los dueños de la Biblia. No, Dios le dio la Biblia a los judíos, al pueblo de Israel, para el mundo entero. Pero ¿qué dice el padre Luis Toro? No, sí, los hermanos separados. Los hermanos separados se separaron después de 1400 años aproximadamente, pero no es así. Los judíos mesiánicos y los cristianos siempre han existido. Y acá, si los católicos dicen que la Biblia es de los católicos, aquí entonces podemos ver un protestante. Miren, vamos a ver un protestante en la Biblia y vamos a verificar de que si existían los protestantes o los cristianos en la época del Señor Jesucristo. Y para eso vamos a ir a San Marcos 9, 38 al 40. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es.
Entonces el padre Luis Toro dice, o los católicos dicen, la iglesia es dueña de la Biblia y cualquier cristiano que esté aparte es un hermano separado. Entonces aquí vemos a Juan que le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. ¿Se dan cuenta? Es como decir, había un hermano separado que no era de la iglesia de Cristo. Así como los católicos, Juan se estaba haciendo dueño del mismo Señor Jesucristo, de la misma palabra y del mismo Dios. ¿Se dan cuenta? Ellos se estaban haciendo los dueños de la palabra. Y es Dios el dueño, es Jesucristo el dueño de nosotros. No al contrario. Presten atención en este versículo. Juan dijo, nosotros somos la verdadera iglesia. Y él es un hermano separado. Y miren lo que dice. Pero él no nos sigue y se lo prohibimos. Pongan atención en eso. Había una persona que predicaba, que echaba fuera demonios, pero que no andaba con los discípulos y no andaba con Jesucristo. Entonces aquí podemos ver que había un protestante en los tiempos de la primera iglesia católica. Pero no, todos sabemos que no es así, porque Jesucristo y los apóstoles eran judíos mesiánicos, no eran católicos, apostólicos romanos, no, eran judíos mesiánicos. Y la persona que andaba también echando fuera demonios en el nombre de Jesucristo, también pudo haber sido judío mesiánico, porque los judíos estaban esperando al Mesías. Pero ¿qué hizo Juan? Se hizo el dueño de la Biblia, el dueño de la verdad, el dueño del mensaje de Dios y de Jesucristo. Esta persona no nos sigue, así que lo prohibimos. Ese es como el egoísmo del ser humano. Pero Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos y es Dios el dueño de todo. Y si Dios nos mandó a predicar para que toda la gente, las personas se arrepientan de sus maldades y de sus pecados, pero nadie es dueño de la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Se dan cuenta? Jesucristo es dueño de la verdad y Jesucristo es la verdad. Dios creó todo, Dios creó el universo, la tierra, las personas y la obediencia a la Biblia, la Torá, la Tanaj, es de Dios y Él nos llama a nosotros a obedecernos. Pero ningún hombre es dueño de la verdad, solamente Dios y Jesucristo.